Nuestras Biblias We'll open our Bibles para la lectura bíblica en Apocalipsis 3:21. to the Bible reading of Revelation 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Con estas palabras en mente nos arrodillamos y le pido a la hermana Elizabeth que nos dirija en oración. With these words in mind, we'll kneel down and I'll ask Sister Elizabeth to pray. Our dear Lord, it's the new Sabbath that we are entering right now. We are so thankful to you for so many blessings and your care and love, and also your teachings in our lives, and that in this Sabbath you will give us a very special blessing. Now also with Sister Lorena that is speaking to us. Be with her and give us all the Holy Spirit, also be with the translator. And Lord, we lay our lives in your hands. Forgive our sins, and thank you, Lord, for your love and mercy. In the name of Jesus, amen. Amen. Estamos viviendo en una época en la cual vemos cambios rápidos. We're living in a time that we're seeing a lot of change. Los valores y los principios han sido alterados muy rápidamente. The values and principles have been changed rapidly. El mundo está acelerándose cada vez más. The world is accelerating each time more. La ciencia está aumentando también. The science is also getting raised. También hemos visto que el mundo ha aceptado la inmoralidad libremente y ha creado leyes para apoyarlas. We also see that the world has accepted immorality and they have done laws for that. La condición del mundo es alarmante. The condition of this world is alarming, Sin embargo, no es algo que nos deba extrañar. but it's not something that we need to Que nos deba asombrar. that makes us get surprised. Porque sabemos a través de las profecías que el mundo iría cada vez en decadencia, Because we know through the prophecies that each time the world is declining iría de continuo al mal. and it's going to keep going bad. Pero ¿creen ustedes que la influencia adormecedora y seductora ha cambiado también nuestra percepción sobre el pecado? But do you think that our influence and has changed, and also our perception of the sin? Y cuando digo nuestra percepción me refiero a la iglesia. And when I say our perception, I mean the church. Casi imperceptiblemente nuestra manera de pensar ha sido afectada por lo que vemos y oímos. Our way of thinking and has been effective from what we see and what we hear. El mundo nos está atacando constantemente, The world is constantly attacking us, no solamente como iglesia, not only as a church, sino a cada uno but individualmente. each one individually. Nuestros sentidos reciben información a toneladas. Our feelings get a lot of information, big quantities of information. Por ejemplo, en las telenovelas y en las películas For example, in the movies, es normal que haya infidelidad, it's normal that there's infidelity, que haya homosexualidad. that there's homosexuality, Incluso en las películas de niños. including in little kids' videos. En ellas podemos ver ahora espiritismo, We can see in them now spiritism, depresión, depression, bullying bullying, y otras cosas. and many other things. También la música Also the music que a todos nos atrae, the music that we are all attracted to. pero es música que a veces no adora al Señor. But sometimes this is music that does not praise God. Música que solamente agrada a nuestros sentidos. Music that only
that only makes our feelings happy. Satanás quiere dominar nuestros sentidos. Satan wants to take command of our feelings. Quiere que malgastemos nuestro tiempo. He wants that we waste our time. Quiere, por ejemplo, que dediquemos más tiempo a las redes sociales, He wants, for example, that we spend more time in social media, en juegos, in games, videos, videos, películas, movies, cosas simples que aparentemente pueden ser buenas. simple things that apparently can be good. Pero ha sido tan sutilmente que no nos hemos percatado que esto ha cambiado nuestra manera de pensar. But it's come in so silently that we don't notice the bad in it. Satanás sabe cómo opera nuestra mente, Satan knows how to control our mind bajo el poder de sugestión y asociación. under his command and his associations. Con paciencia introduce cuadros, palabras, ideas y prácticas. With patience, he puts in Ideas, palabras y prácticas. ideas, words, and actions, pictures. Muy lentamente el discernimiento se va embotando. Slowly, the understanding is affected. La mente se adapta al nuevo nivel de ideas The mind gets adapted to a new level of ideas, y se empieza a tolerar estas ideas. and it begins to tolerate these ideas. Y si para el mundo es normal ver estas cosas, And if this is normal for the world to see these things, a veces también para nosotros llega a ser normal. sometimes for us it also becomes normal. Un ejemplo de cómo el diablo opera, One way that Satan works, un ejemplo lo tenemos con Lot. an example is like in the Bible in Lot. Desde el día en que fueron poniendo sus tiendas hacia Sodoma, From the days that they began putting their stores close to Sodom, la familia iba avanzando poco a poco. the family got closer and closer. Me imagino que su intención al principio no era estar en el centro de la ciudad, I imagine that at first the family's idea was not to be in the middle of the city, pero su vista estaba hacia ella. but their sight was toward the city. Y cada día iban acercándose y acercándose más. And every day they got closer and closer. Así que casi imperceptiblemente los llevó a una completa identificación con la corrupta sociedad. So almost they meddled into society Hasta esa corrupción del centro de la ciudad. until that corruption from the middle of the city. Poco a poco la transición fue hecha, Slowly and slowly the transition was made desde una neutralidad dudosa hasta una participación abierta, from one neutral doubt to another, hasta una participación abierta. to another participation like that. Lot perdió sus pertenencias Lot lost his belongings por haber elegido vivir en aquel impío ambiente. because of choosing to live in that place. A veces, bueno, ya tenemos este ejemplo de Lot Well, we already have this example of Lot, y sabemos que todas las consecuencias que trajo el haber entrado y participado con la ciudad. and we know all the consequences that he got from entering and being in that city. Y aunque él se salvó, sufrió mucho. And although he saved himself, he did suffer a lot. Perdió no solo sus pertenencias, sino también su propia esposa. He not only lost his belongings, but he also lost his wife. Pero fue con esa idea de solo un poquito acercándose, un poquito hasta llegar hasta ahí. But it was with that idea that slowly, getting closer, they got to the sin. También para nosotros puede haber muchas excusas. Also with us, that we can do a lot of excuses. Podemos decir, pero si todo el mundo lo hace, We can say, but the whole world is doing it. o solo un poquito está bien. Or just a little bit is fine. Muchos pueden decir también que nuestras normas y estilo de vida es solo legalismo, And a lot of us can say that our way of clothing it's legalism. que son costumbres antiguas, That they're ancient customs. que era para el Antiguo Testamento, That they go back to the Old Testament. que era para Moisés. That it was for Moses.
Y así nuestro estilo de pensamiento va cambiando. And like that, the way we think changes. Pueden decir también, bueno, pero no hay medida para esto o para aquello. You can also say, well, we don't have the needs for this or that. O los científicos aprueban el uso de esto. Or the scientists approve the use of this. Los científicos pueden decir, bueno, apoyamos el uso de cosas que nosotros sabemos que son malas para nuestro organismo. The scientists can say, well, we can use this even though we know it's not good for our Pero si organs. los científicos lo dicen, ¿no será bueno? But if the scientists say it, doesn't it mean it's good? Y si los otros también lo hacen y los científicos lo aprueban, seguramente no está tan malo. And if the others do it and the scientists approve it, then I'm for sure it's not bad. Nuestra conciencia se aplaca, Our conscience se duerme. goes to sleep. Y el diagnóstico final es And the final diagnostic is la odicencia. the Laodicea. Sí, que la persona es un laodicense. That the person is Laodicean. Orgullosamente laodicenses. Proud. Proud leading to Laodicea. Que tenemos la verdad, That we know the truth, que somos ricos, that we're rich, que no tenemos necesidad de cambiar. that we don't have necessities to change. Debería ser algo por qué sentirnos orgullosos. It has to be something that why we feel proud. El hecho de ser laodicenses, The making of us being Laodiceans. porque estamos viviendo la última etapa de la iglesia en la tierra. Because we're living in the last part of the church on this earth. Pero siendo realistas, sabemos que la situación de la iglesia de la Odisea no es la mejor But being in reality, the situation of the church of Laodicea is not the best. y que esta situación debe mejorar, debe cambiar. And that this situation needs to change. Debemos decir no a la tibieza, We need to say no to the lukewarmness, no al orgullo, no to the proudness, no a la suficiencia propia. no to the self-sufficient. Debemos reconocer que la sabiduría de Dios es infinita We need to recognize that God's wisdom is infinite. y si lo es, And if it is, ¿nos dejaría algo en su palabra o testimonios que nos afecte o que no nos beneficie? then wouldn't he leave something in his word that Que no- will not benefit us? ¿Por qué no creer con la fe de un niño? Why not believe in the faith like the faith of a child? Siempre me gusta contar la experiencia de mi sobrinita, I always like to share the experience of my niece, una niña de 4 años, a girl of 4 years, de la cual siempre le hablaba acerca de los ángeles. which always we talked to her about the angels. Y le decía también que si íbamos al cielo, ella podría tener alas. And she also said that when we go to heaven, she can have wings. Y le decía que si era obediente, podría también ser como un ángel. And also, if she were obedient, she could be like an angel. Y una vez íbamos en un autobús And one time we went in a bus, y ella vio a una de esas personas que se disfrazan and Y- she saw one of those people that dress themselves y estaba vestido de ángel. and was dressed as an angel. Y la reacción de ella fue, mira, a él ya le dieron alitas. And she said, look, they already gave him wings. Así es la fe de un niño. That's the faith of a child. ¿Por qué no tener esa fe nosotros también? Why not us also have that faith? Esa fe que cree sin dudar en la palabra del Señor, That faith that believes without doubting the word of God. que no duda en obedecer, That does not doubt in obeying. no duda en saber que su padre quiere lo mejor para sus hijos. Not doubting and knowing that the Father will do the best for his children. El Señor nos está haciendo un llamado God is making us a calling con palabras sencillas y amorosas. with simple words but loving words. Pero si no atendemos a su voz hoy, But if we don't attend or answer to his calling today, habrá un zarandeo. there will be a shaking. ¿Y qué es un zarandeo? And what's a shaking? Es una prueba. It's a trial. Tendremos pruebas pequeñas. We will have small tests. Todos lo tenemos diariamente, All of us have them daily, individualmente. individually.
Pruebas que pongan en manifiesto el tipo de fe que tenemos. Tests that will demonstrate the faith we have. El Señor probará nuestra fe. God will try our faith. Y si tenemos suficiente fe, obedeceremos implícitamente lo que Dios nos ha enseñado. And if we have enough faith, we will show simply how we will obey. Quiero compartir con ustedes un pequeño párrafo I want to share with you a small paragraph de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 547. Testimony of Treasure, Volume 2. Dice, estamos en el tiempo del zarandeo, It says we're in the time of the shaking, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. and that in the time that everything that can be shaken will be shaken. El Señor no disculpa a los que conocen la verdad God does not forgive them that know the truth y no obedecen a sus órdenes and that don't obey his sayings, commands, en palabras y acciones. in words and actions. Y también dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo. It also says, I asked the explanation of the shaking. Se me mostró que lo motivaría el directo testimonio It showed me that it would motivate the direct testimony que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. that shows the counsel of the faithful testimony to the church of Laodicea. ¿Tendrá ese consejo efecto en el corazón de quien lo reciba? Will it have the effective counsel in the heart of those who receive it? Y le inducirá a ensalzar la norma, And will motivate him to uplift the standard y expresar claramente la verdad. and express clearly the truth. Es decir, tenemos esperanza. It is to say that we have hope. Porque si este testigo fiel lo estamos escuchando, Because of this true witness, lo escuchamos, if we hear him, podemos ensalzar la verdad, hermanos. we can uplift the truth. Y cada uno de nosotros tiene ese deber. And all of us have this job to do. Como miembro de iglesia Like as a member of the church o como hijos de Dios. or as a child of God. ¿Y qué es lo que el consejo que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea? And what is the counsel that the true witness gives to the church of Laodicea? ¿Qué debe obtener? What do they have to have? Oro refinado, Refined gold, vestiduras blancas white clothing, y colirio para ungir los ojos. eyesight. También nos dice en Apocalipsis 3:19, It also tells us in Revelation 3:19, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Esas pequeñas pruebas que tenemos a diario, Those small tests or trials that we have daily, debemos soportarlas we need to support them. y debemos salir aprobados. And we need to leave approved. Aunque a veces parezcan grandes, Although sometimes they may seem big, hay un zarandeo mayor que va a venir. there's a bigger shaking that's going to come. Y solo el Señor sabe quién estará en pie en ese momento. And only God knows who's going to be standing at that time. Pero si nos fortalecemos en el Señor ahora, But if we strengthen ourselves in the Lord now, podremos salir victoriosos. we can leave victorious. Creo que la mayor desventaja de la iglesia de la Odisea es la confianza propia. I think the biggest disadvantage of the church of Laodicea is the believing in yourself, self-confidence. Y en este sentido, la experiencia de Pedro es una lección para todos nosotros. And in this saying, it's the experience of Peter is a lesson to us all. Para la confianza propia, la prueba implica derrota. For self-confidence,
Trial means derrota. Failure. Pedro sufrió diferentes pruebas, Peter suffered different trials, pequeños zarandeos antes del gran zarandeo. small shakings before the big one. Por ejemplo, cuando intentó confiar en Jesús al caminar por el agua. For example, when he put his trust in Jesus so he could walk on the water. Pero fue más grande su suficiencia propia que vaciló, dudó y se hundió. But greater was his self-confidence that he fell and he drowned almost. Otras veces Other times, lanzaba palabras jactanciosas. he said selfish words. Por ejemplo, iré contigo hasta la muerte. For example, I will go with you until death. Pero así como el Señor extendió la mano para salvar a Pedro, But like Jesus, when he stretched his hand forth to Peter, cuando las olas estaban por hundirlo, when the waves were about to drown him, su amor lo rescató cuando en la prueba mayor his love saved him when in his biggest trial. las aguas profundas anegaban su alma. The deep waters try to drown his soul. Repetidas veces Jesús le advirtió de que lo negaría. Several times Jesus said that he would deny him. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Sabemos la historia de Pedro. We know the story of Peter. Él trató de rescatar a su maestro de su propia forma. He tried to save his master in his own form. Cortó la oreja del siervo He cut the servant's ear, y se sorprendió al ver que el Señor Jesús se dejaba atrapar. and he was surprised that Jesus healed it and let himself get trapped. Pedro se sintió desanimado Peter felt discouraged, y trató de seguir a su maestro hasta la cruz. and he tried to follow his master to the cross. Lo hizo de lejos, He did it far away. tenía temor. He was scared. Pedro seguía a su maestro y como sabemos, Peter followed his master, and like we know it, lo negó. he denied him. No solo diciendo que no lo conocía, Not only saying that he didn't know him, sino diciendo palabras malas para evidenciar que su lenguaje era diferente al de los discípulos. but also saying bad words so that they could see that his language was different from the disciples. Y cuando oyó al gallo cantar, And when he heard the rooster crow, se acordó de que Jesús le había dicho. he remembered that Jesus had told him. Y en ese momento volteó a ver a su maestro. And in that moment, he turned around and looked at his master. Y en vez de encontrar una mirada de reproche o de desaprobación, And instead of finding a look of disapproval, encontró una mirada de amor y compasión. he found a look of love and compassion. Esto lo hizo salir al huerto donde Cristo había llorado